saqueo. Ah, no. ¿Sabes que el otro día estaba viendo. ¿Viste este mito? Uno de la raja apareció en el video. Justo lo había tenido el día. Es nuevo. Lo tuve el otro día y volviendo a mi casa me puse a ver ese video y apareció un chabón. Y dije, che, ¿qué onda? Esto lo conozco. Las lajas son nuevas, ¿no? Sí. El otro día jugamos el Rush. ¿Y? Le pegamos un baile terrible. Sí. 1-1, el fútbol es muy injusto. Muy injusto, 2 travesaños, un palo. Como el partido del Liverpool, entonces ¿qué? Ay, boludo, no se puede creer. Yo creo que gana el Liverpool. ¿En serio? Sí, No, obvio. boludo, yo los odio. O sea, yo vengo al PSG por Luis Enrique nomás, Si fuese por otra cosa. Nada, PSG es una. O sea, es muy pecho frío. Y ahora están jugando mucho mejor. Mucho mejor. Y tienen un buen DT. 1-0 ganó el Liverpool en la última, pero no pasó a mitad de cancha en todo el Si partido. vos ves las estadísticas, boludo, decís se equivocaron en la aplicación. No, y encima no es que las estadísticas dicen la cosa, pero no fue tan así. Es que le pegó un paseo al Liverpool. Pero no entraba, Alisson sacó todo. Y sale Salah, minuto 80. Y meten a un rubiecito, Harvey Elliott. Primera jugada, gol. Pero de la nada, nomás. Una hermosura. Santi. Mirá vos. Ese zoom aleñoatense. Agua tiene. ¿Lo viene? ¿Ya? Lalo. For you? Ah. Che, está re fresco mal, Sí, ¿Qué onda, boludo? te la debo. Están rotos los bidones, creo. Se rompieron el otro día. Qué paja. Sí, boludo. Encima nos piden seguido y no tenemos más que arreglar eso. Che, mal, refrescó mal. Sí. Menos mal, igual como estaba el. No, ayer boludo, y era después, terrible, sí, era bueno. terrible. Posta. Y mañana va a estar bueno también. A mí me toca mañana en ese de 5 o 20 grados. Hermoso. Re bien.
Tenía 1-0, ya quedó. Unos rebotes bien raros. Se venían Partidazo mal. Martelli y Macu. Bien, muy peleado, pero no se picó. Sí, no. Al final del partido un poco, pero no normal. No, porque no. 3-1 a Martelli. Partidazo. Che, ¿quién quiere guacho? ¿Quién está filmando tu partido? Que acá. No escuché nada. Sí. No me acuerdo qué te No me acuerdo qué te decía. Ah, entonces no, no, eso creo. Creo y espero. Desubicada. ¿Vos te pensás que yo, no sé, soy Seba? Que le tengo miedo de hablar con la mujer, boludo. ¿Qué? Envenenado ese pelota. No, sí, hay un par. Pero, ¿sabés que no son de Tifa? Los que le mandaban hacer la pechera se confundieron. En vez de poner todo por otro, sí. Va, creo. Ese creo que me ¿Y vos con la nueva? Sí. Sí. ¿Un tranquilo? Con... qué cargoso. ¿Y pero qué vas a hacer? demasiado, Y entonces, metelo al freezer, amigo, eso. ¡Tito! Yo tengo la peluquería con mi mamá.
Hey, Yao, pará. No, tienes razón, Pero boludo. por ahí tiene la peluquería todos los fines de semana, amigo. El tema es que hay una re historia con eso. Sí, hace Muchos días y vuelta. un año y es una piba random. No, es que no estuvo ni cerca de ponerse novio. ¿Quién? Con esa piba. Hace un año se viene hablando más o menos. Ah, sos muy bueno. Va con etapa. Aparece, desaparece. Aparece ella, pero vos también. El otro día, y de nuevo, yo no sabía qué más decir. Y Se vio una historia de sí, haciendo tal lindo. y me limpió y después me respondió de otra historia. Mundo. Amigo, ¿quién es Maxi Post, Loza ese? Le subió todo el mundo. Sí, ya sé que lo hiciste torrar a vos, pero Milagro, por ejemplo, lo subió a Maxi. Después lo subió a Maxi. No puede creer. Mira vos. Ahí la cambian, ahí la cambian. Tome. Tome. Acá, mirá. Toma, dame ese. No, maquinita. Acá ya somos tres. Ya son tres más. Falta Ale que venga. Ale está. De boludo acá, viejo. No, amigo, no dale más. Te escribe y no le responda. Para mí, hace la que dice Paco. No le responda más. No le respondí, pero bueno, el otro día le mandé, no sé, ayer le mandé. No, ¿qué querés que haga? La fue a buscar. Esa está pinchada. Esta no está pinchada. Está muy bien jugada. Meten en el freezer, amigo. Y si a un año te venís intentando y no. El epa, epa, buenísimo. Epa.
Sí, me lo compré, pero para la PC, ¿viste? Para el escritorio, para el coso mío. Y dije, che, me da mucha paja tenerlo así. Intento. Y ayer vine a coso y dije, es lo más tranquilo, ¿viste? Sí, no, te rompe la Bueno, mano. si no tenía que estar viendo así. Sí, O sea, también te cansa, pero antes que nada. Sí, es más cómodo. Claro. ¿Cuánto te sale? 10 creo. O sea, salía creo que 6, 7, pero con el envío me lo cobraron como 3 lucas. Y cuando dije, bueno, de última lo voy a buscar, era morón. No, ni pedo. Claro. Espérate, yo. Nico juega. Bien juega. No me animé. Tenemos los dientes rotos, amigo. No. Agua quiere. ¿Metieron un gol, no? Sí. ¿Uno solo? 2-1 no, 1-0. Cuando vos estabas en Iba River, ¿no? 1-0 Querétaro. Ah, no, 1-1. 1-1 iban, 2-1. Querétaro. Los blancos, sí. Golazo, sí. Rescaté el inflador. Vale. Si se me quejan de esta, les peleo. Está bien. Está re dura. ¿Dónde está la otra? La inflé recién. Ok. Esta no, vas a dejar un paisaje a las manos. Esta se queda que dice debajo de afuera. Y esta que no tiene nada. Ah, esta. Esa no estamos usando. Llévate. Esa no. Esta y esa. Y esa funciona. Esa, por favor, llévenla después. Ahora ven. No. ¿Qué estamos hablando entonces? No, Seba, amigo Seba, dice, no, la cantidad de mujeres que trajo este equipo al lado de la cámara. Pero corteñía y disimulado, lo viste. Sí, pero no puede ser así, tan suelta de boca al lado de la cámara. Me dice, se fue la pelota y una gana de ir a buscarla, me dieron. Sí, nada que ver.
No, pará. Están todos juntos. ¿Qué desubicado? Desubicado total. No, flaco. Yo el viernes que viene voy a salir con la señora Milagro. Si querés, te pesco. ¿Qué puto de qué? Justo puto, me vas a decir. Justo puto no. Con el mayor de los respetos, ¿no? Que no tengo ningún problema. Pero justo no. ¿O no? ¿Querés seguir dejando evidencia, boludo? No, al revés. Estoy dando una clase de inclusión a No te puedo creer. Todavía. ¡Arquero! ¡Arquero! Arquero acá. Es lo que te digo, boludo. ¿Qué pasa, pela? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? No, igual me confusó igual al otro pelado, por eso. Perdóname. ¿La tele? No, no. Esto lo voy a editar, no puede salir esto. Sí, de verdad, editar, por favor. Al revés. Al de la tele, todo boludo, pelota. tiró. Hijo de puta. Esto es un éxito para las redes. Voy a cobrar como CM también, Rodman, estás aprovechando el piso. Disculpá, Facu. El del pelado, el de la tele tiró. No me vi esa foto. No, no puedo ser tan burro. No puedo ser tan burro. Mira, yo soy burro, pero nunca se me fue tanto la pelota. Amigo, está en la cancha sin jugar. ¿Está bueno por ser? Estoy. Ya hice más que con toda la fecha. Perfecta. Para mí es porque los colores están. No, sí, es la estética. Ay, claro. Hay que valorarlo. La están subestimando, la están subestimando. Esta sociedad que vivimos hoy en día es superficial. ¡Tranquilo! La merienda de básica. Entonces no me traté de boludo en la cancha tampoco. Porque boludo me dijiste en la cancha, no. Boludo. Entonces, listo. Por eso también, me negro. ¿Viste? Firme. Como hay que estar. No le tengo así, boludo. Tuki. Pensé que el gordo es más chico que yo. ¿Cómo está esa cámara? Está sólida, ¿viste? Sólido. Sí, mira, que lo voy a trípode. Me había en mi casa, boludo. Buena compra, igual. Pero no lo compré para esto, lo compré porque la tenía yo ya. Y dije, che, lo voy a usar. Yo cumplo con 26, boludo. ¿Cuánto te tira? ¿3 te tira? ¿Una tira 3? Hoy ¿O no se las cagado por tanto? Yo me En mantengo algún bien. punto. viene bien la batería. ¿Cuál es? Desconfío del almacenamiento. En 12. Bueno, yo igual tengo este por la duda. Ah, bueno, listo, joya. Y me empiezo a comprar corpiños como mi viejo. Yo le dije que tiene que usar corpiños. Gordo está para corpiños. ¿A qué hora fue? 12:30, ¿Vos le apretás de los tuyos? a las 2. 12. Muchachos, ¿qué hacen de su vida?
comida la preferida. No, pero. No, a mí me mandaba a la tarde. Temprano, y todo, ¿no? 12:30. El lindo horario. No, aparte el hijo de puta se sienta en el comedor con el volumen del 106. Sí. Gordo. Me dijo que no podía más. La pieza con la puerta cerrada, en el edificio escucho igual. El tintero, toda cosa de No, amigo, había una banda de años increíbles. Hoy no dio un pase al pie. Estoy enojado conmigo. Friends. Vení, boludo, está bueno. Gato, vamos a ir a provincia. Sería. Tipo misión. Está bueno, tío, yo nunca no salí de Buenos Aires ni con pibe, sabés que si me llevan a Chaco, me da vuelta. Está para sonar el action. Sí, ya lo sé. Son detalles. Son. ¿Qué es el ¿Qué te interesa? Nunca en mi vida compré Lectura no, o una hamburguesa de servicio. no como el otro parado, no. Le erré la boca encima, le erré la boca. No, aparte en el laburo agarré uno y dije, y hice. Se había comido de las cosas 80 años. No pasa nada, muy temprano. 11:30. No era temprano, no era temprano. Se apiadó de mí, se apiadó de mí. Sí. Vela. ¿Quién los entiende, hermano? ¿Cómo se de acuerdo? Fulbo, Fulbo. ¿Qué remate no tiene? Narnia, ya está el ropero de uno. Voy a pedir minutos y voy a decir, capitanes, vengan, pónganse de acuerdo, vos lo usamos. Ya cuando la paró y vi que estaba, dije, ¿sabes que la cambian? Terrible. Acá, ya te digo. Te dejo con la planita. Vamos adelantando. Cabeza verde.
Bebedor eficiente. Ah, ya sé que saliste. Anotala a la próxima. Bebedor eficiente, pa. No, yo. Yo saqué 2 planillas así de guapo. Yo soy muy bueno por eso. Es lo mío. Cero y 0-0. El martes tenía que repetir. Para vos, y bueno, amigo, si no me querés ver, boludo, ¿no se te cayó un mensaje todo el verano? Estuviste ahí en Orlando disfrutando. La cantidad de gente que me dijo que no paraba de subir historias es increíble. Todo el mundo me dice, che, yo hago no para subir historias. Era tu primera vez que ibas a hacer. Ah, entonces eso vale. Buenas compras. Me bajé del barco de Calvin rojo. Sos Chris MJ, boludo. Una hora de fondo juntos y son... Grande, huevito. Casi metes póker, ¿eh? Casi meto ¿Era póker. esto o las de queso? Ah, te dije. Para la próxima. Te iba a ganar enérgico. De miedo. Claro, cuando eras chiquito empleabas el bagio y saltabas. ¿Qué pasó? No, ¿sabes lo que me pasó una vez? Inglés. Profesora estricta. ¿Tenías niveles en tu bajo? Pero igual el nivel era senior, junior y junior. Estaba encima. Igual el inglés es una mierda. Estaba re caliente. Porque uno de los pibes agarró papel, hizo esto, le hizo una bola, lo llenó de liquid y me lo tiró a la campera de invierno. Claro, liquid no sale, no se tira el líquido. Seguí media vuelta así. Che, ¿qué onda ahí? No entiendo por qué tanto grito con esta persona. No, esta sí no, boludo. Porque vi que se me hace así que. Sí, Ganó el partido y gana sí, ganó todo. Si yo que juega el partido, boludo. MVP. MVP, claro. Ah, no es una pobre. ¿Qué es? Una fotógrafa. Es todo pelotas sobras. Sí, es verdad. No fotógrafos en general. Fotógrafos en general. Sí. El único que saca fotos es Tony. No, Tony, a veces también lo vi a Facu. Ah, Facu. Sí.
Che, ahora los de argentinos hicieron cortó un consejo de fútbol con el Vichy Borghi. Sí, vi. ¿Qué onda eso? Medio extraño. Espero que sirva para algo, ¿no? Que sea como Boludo, que de Boca. el Vichy no se cague la imagen. Está tranquilo en la casa. Máximo ídolo de Argentina. Con el Diego, ¿no? Igual argentinos siempre generalmente tipo en ese tipo de cosas. El semillero de argentinos Es increíble. es increíble. El de Vélez también me gusta mucho. Pero salgan mucho más jugadores argentinos. A nivel. A fútbol nivel. histórico. Claro. Ya con el Diego. El Diego. El Diegote. No tengo la llave. Lo tengo en la llave, tengo una tira del Diego. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Me la encontré tirada por la calle. Oh. ¿Dónde vives? ¿Ahí en Paternal? ¿En qué calles? Vivo en Montanar, pero más tirando para el lado de Ortúzar. ¿Viste el cementerio de Chacarita? Sí. Ahí al segundo cuadro. Ah, está muy nomás, boludo. Yo vivo ahí en Palermo. ¿Mirá? ¿En dónde vivís? ¿De qué lado? De ¿Plaza Serrano? Sí. 7, 10 cuadras. Yo jugaba ahí al Babi en Plaza Serrano. Por eso jugué el otro día yo. Claro, Juan ahora tiene el equipo de los... 3-3 empatamos. Yo jugaba al Babi. Jugué ¿En todos los Eros? años. Sí. Glorias de Eros, mi categoría. Es un histórico. Un histórico en el club. Ahora juegan Fefi y D igual, ¿no? Ahora hay un montón de cosas. Sí, está lleno de liga. Literal, boludo. Literal. Yo llegué hasta. Bueno, tenías escuelita, Fefi, Fafi Nada más. y nada más. Después se agregó Daffy, después se agregó Cafi. Cafi. Ahora Lamba, No entiendo nada. Se agregaron 500 millones de ligas. Fefi Elite. Fefi, no tenía idea. Es tipo la mejor de todas. Ah, ok. Bueno, en mis tiempos Fafi era el mejor de todas. Claro. Todos los que juegan en Fafi A pasaron a Fefi Elite. Ah, ok. Atención. No te da para relatarlo. ¿A mí? Sí. Y me tienen que pagar más para relatar los partidos. No está otro tiene. Acá ya tienen planilla, falta que paguen nomás. Sí. Che, ¿cómo le jugás a Martelli? Te digo algo, posta, fuera de joda, Maipú no me parece la gran cosa. No, pero. O sea, los chabones mucho ímpetu, mucha fuerza, mucho así, pero no me parece la gran cosa. Pasa que hoy Martelli sí, boludo, fuera abajo. Martelli es paradito, bien firme en los uno contra uno. Y si pasan a uno, que el relevo. ¿Quién? ¿Cómo que? ¿De qué me hablas? ¿De Martelli? ¿Cómo jugar la Martelli? Claro. Ah, es que los chabones jugamos también... ¿Cómo se llama el de Fausto? Catania. Catania. Eso Catania en un momento en un partido en la final lo trajeron a toda la reserva de Vélez. Bueno, a mí Martelli me hace lo mismo. Salarense. A mí Martelli me hace lo mismo. Y ese partido nos dedicamos a defender bien. Y sí, defendimos boludo, bien y los goles llegaron solos. Sí. Porque abajo. ¿Pero no jugás son mano a muy mano a Martelli? No. ¿Eh? ¿Le jugás mano a mano a Martelli? ¿Te animás? Sí. No a jugar como jugamos siempre, de salir jugando como los campeones. Porque, Ahí no, segunda pelota. Sí. Defender bien y salir rápido. ¿Vos, Yago, cómo le jugás? ¿Así igual también? Sí, los partidos así jodidos. También jugar cerradito, marcando en el área, digamos. Buscando arrancar. Y pegar al arco, fundamental. Pero bueno, el tema que ahí se la tiene que bancar mucho de difícil.
Sí, hay que correr mucho. Y además ellos rotan muy bien, boludo, ocupan muy bien los espacios. Claro, ocupan muy bien los espacios también los chaboncitos. No tienen posiciones en específicas, eso pasa. Juegan barro. Para mí, apuesto ahora, sale campeón Villa Martelli. De Segunda división. No, en la Libertadores no. Igual esto es tercero, pero... Nos falta compromiso. Upa. Al capitán. no falta compromiso. Al capitán tirásela. Sos un carolo. Me veo como un boludo este año. Sí, no. Estamos el último día, no hay nadie para jugar. No, igual yo digo compromiso de otra forma. Adentro de la cancha, ustedes, vos, Sebastián, en la mitad de la cancha no corren. No, ¿Me vos. ¿Te estoy mintiendo? Decime ya que te estoy mintiendo y me voy. Vos sos un caradura, hijo de puta. Vos corres porque te tienen el pelotazo largo. Y Te quiero ver en la mitad de cancha, boludo. por eso no juego en la mitad de la cancha. Pero en la mitad de la cancha son los que menos corren y son los que más tienen que correr. Sin dudas. Ah, te tira la personal. No por vos, en general. Estás en los líricos, todos tarados.